Soy Luciano Arizmendi. Saludos para todos, especialmente para Juliet Silva en Cúcuta. En este video tutorial voy a enseñarles cómo calcular los créditos bancarios y cómo interpretarlos. Para ello he escogido el sistema más usual, que es el de amortización con pagos o cuotas uniformes o iguales. En este sistema todas las cuotas quedan fijas para todos los periodos del plazo del crédito. Vamos a iniciar digitando un valor del crédito. Entonces para ello coloco el cursor en la celda C2 y a esta celda le voy a dar formato de moneda. Todos los formatos que se le pueden aplicar a las celdas se encuentran en el menú inicio en el grupo número. Entonces despliego y aplico el formato de moneda a esa celda y voy a suponer que el crédito es por 30 millones de pesos. Como podrán ver, ya la celda tomó el formato de pesos y ahora me voy para la celda C3 y en la celda C3 le voy a digitar el plazo del préstamo o el número de periodos a que se hace el préstamo. Esta celda requiere un formato general, que es el que tiene, aquí lo estoy viendo. Luego lo puedo dejar así y voy a suponer que el préstamo es por 12 meses. A continuación me ubico en la celda F2 y en la celda F2 le doy formato de porcentaje y ese formato de porcentaje me hace que el número que se digite en la celda vaya acompañado del símbolo de porcentaje. Voy a suponer que la tasa del préstamo es del 3%. En esta celda vamos a calcular la cuota uniforme o fija que se debe pagar durante cada uno de los 12 meses en el crédito. Para ello voy a la barra de fórmulas, a FX, que es la que permite insertar las funciones que trae Excel. En esta ventanita que estoy mostrando despliego todas las categorías de fórmulas y busco las financieras y acá me sale el listado de las financieras. Busco la fórmula que se llama pago, la selecciono con un clic, le doy a aceptar y entonces me sale un cuadro que me pide los argumentos de la función. Entro por la flecha de tasa y coloco el cursor sobre la tasa, que es el 3%. Me devuelvo por la flecha roja, entro por NPER, que es el número de periodos, doy clic en la flecha roja y tomo el número de periodos, que son 12. Me devuelvo, doy clic dentro de la ventana de BA, que es valor actual o valor presente, digito el signo negativo, entro por la flecha roja de BA y tomo el valor actual o P, que es 30 millones de pesos. Me devuelvo y le digo aceptar y de esta manera ya me ha calculado la cuota uniforme igual o fija. Esta cuota uniforme igual o fija se paga durante 12 meses, entonces voy al mes 1, tomo la cuota y con el teclado en la tecla F4 la fijo para que me la copie en todas las demás 11 filas que me restan. Entonces ya tengo las 12 cuotas, no me quedó fija, parece que hubo una falla al fijarla. Voy a hacerlo nuevamente igual, tomo la cuota, le doy F4, enter y ahora sí la arrastro. Perfecto, ya me arrastró la cuota igual para los 12 periodos de tiempo. Ahora esta cuota se descompone en intereses y amortización y estos intereses los debo calcular sobre el saldo de deuda. El primer saldo de deuda es el dinero que recibí del préstamo, son los 30 millones de pesos y esos 30 millones me sirven para calcular el interés de la primera cuota. Entonces me ubico en la celda C7, le digo igual, tomo el saldo de deuda y lo multiplico por la tasa de interés y la fijo con la tecla F4 y le doy enter. La fijo para que cuando la arrastre esa tasa se la aplique a cada uno de los renglones.
La cuota se descompone en intereses y amortización. Como ya conozco el interés y conozco la cuota, si a esta cuota le resto el interés, me da la amortización. Entonces esto es igual a la cuota menos la amortización, que son 900.000 pesos. Y esta amortización es la devolución del saldo de deuda o la devolución del capital del préstamo. Entonces me ubico en la celda E7 y le digo igual. Y tomo el saldo de deuda y le resto la amortización, que fue lo que devolví de capital en esa cuota, y le doy enter y obtengo un nuevo saldo. Ahora ilumino los tres valores que ya calculé y los arrastro hasta el periodo número 12 del préstamo, y de esta manera ya obtuve el cálculo completo del préstamo. Y como podrán ver, las proporciones de intereses y amortización van variando en cada cuota. En los intereses el interés siempre va disminuyendo, en la amortización va aumentando, el saldo de deuda va disminuyendo y la cuota igual pues es igual. De tal manera que podríamos elaborar los gráficos para ver las interpretaciones de los intereses, la amortización, el saldo de deuda y la cuota igual. Selecciono los valores de los intereses, voy al menú insertar, a continuación voy al grupo gráficos, acá lo estoy mostrando, despliego los gráficos de línea, selecciono el primer gráfico y como podrán observar, los intereses decrecen a medida que pasa el tiempo, que es lo mismo que me muestra la columna de intereses. Le doy título a ese gráfico. Entonces a ese gráfico simplemente lo voy a llamar gráfico de intereses. Gráfico de intereses. Y este gráfico lo podemos mandar a otra hoja. Entonces, estando seleccionado el menú diseño, doy clic en mover el gráfico. Para que estos menús de diseño y formato salgan, debe estar seleccionado el gráfico. Entonces doy mover el gráfico, le activo la opción de que me lo mande a una nueva hoja y que ese gráfico me lo llame gráfico de intereses. Y le digo aceptar, y entonces de esta manera ya me creo el gráfico en una nueva hoja. Voy nuevamente a la hoja inicial, ahora selecciono amortización, los valores de la amortización, insertar, nuevamente voy a los gráficos de línea, selecciono el mismo modelo y observen que aquí el comportamiento cambia. Acá la amortización va aumentando, como se puede observar también en la columna. 2.113.000, 277.000, 2.242, etcétera, y lo mismo se muestra en el gráfico. Entonces le damos título al gráfico y este gráfico lo vamos a llamar gráfico de amortización. Gráfico de amortización. Ya estuvo el título, vamos a correrlo para verlo. Y en el eje de las X pues van los periodos de tiempo y en el eje de las Y van las amortizaciones, y lo vamos a mover a una nueva hoja. Activamos la opción de nueva hoja y le vamos a dar el nombre de gráfico de amortización. Y le damos clic en aceptar. De la misma manera vamos a construir el gráfico de la cuota. Entonces seleccionamos la cuota, vamos al menú insertar y en el menú insertar nuevamente seleccionamos gráficos de línea y como podrán observar la cuota es igual. Por eso nos salió paralela al eje X. En el eje X tenemos los periodos de tiempo y en el eje Y tenemos los valores de la cuota. Le damos nombre a este gráfico, la llamamos gráfico de cuota uniforme. Gráfico de cuota uniforme.
y también vamos a mover este gráfico a una nueva hoja. Activamos la opción nueva hoja y lo llamamos gráfico de cuota uniforme. Aceptar y ya nos creó la nueva hoja y nos quedaría faltando solamente el gráfico de saldo de deuda. Entonces ilumino todas las valores de saldo de deuda, voy a insertar, escojo gráficos de línea y observen que ahí me salió el gráfico de línea. Sin embargo, este gráfico de línea va desde 0 y aquí me parece 1. Entonces voy a cambiarle la escala, selecciono los números del eje X, doy clic con el botón derecho del mouse, escojo selección de datos, doy clic aquí en editar, entro por la flecha roja y le digo que los periodos varían desde 0 hasta 12, me devuelvo, le doy a aceptar y le doy a aceptar y de esta manera ya me colocó el 0. Sin embargo, también aquí podemos correr el 0 hacia la izquierda un poco para que quede coincidiendo. Entonces despliego eje más opciones y le activo aquí la opción que me dice en marcas de graduación y observen que ya me desplazó del 0. Si deseo le puedo poner también líneas verticales, líneas de cuadrícula vertical y entonces observen que ya me quedó el gráfico, que también lo puedo mover a una nueva hoja y este gráfico lo voy a llamar gráfico de saldo de deuda, y le digo aceptar y se me olvidó ponerle el título, entonces le coloco el título acá, borro y le coloco gráfico de saldo de deuda. Listos. Voy nuevamente a la hoja del préstamo y aquí en la hoja del préstamo podemos observar que la cuota se hubiera podido calcular, en lugar de calcularla con la fórmula Excel, la hubiera podido calcular con esta fórmula que yo estoy mostrando en la fila número 5. Entonces simplemente es el reemplazar el valor de P, que son 30 millones, el valor de I, que es 3%, el valor de N, que es 12, y desarrollarla y nos debe dar el mismo valor. Pues en este momento ya se me agota el tiempo para calcularla de esa forma. Les dejo como tarea a ustedes que calculen la cuota aplicando esta fórmula. Muchas gracias. Les habló Luciano Arizmendi. Hasta pronto.